La biodescodificación. La biodescodificación es una metodología que busca que toda aquella persona enferma tome conciencia de su situación y de las emociones que lo llevaron a presentar dicho síntoma. Una toma plena de conciencia facilita la optimización de los tratamientos médicos, la efectividad de los medicamentos y la reducción del tiempo promedio del síntoma. La primera pregunta que debemos hacernos cuando enfermamos es: ¿para qué mi biología da esta solución biológica que yo le llamo enfermedad? Debemos entonces analizar las situaciones que mi síntoma me prohíbe hacer. Esto puede ser impedirme ver, impedirme escuchar, impedirme hablar, impedirme caminar, impedirme trabajar, entre muchas otras cosas. No perderemos el tiempo buscando el porqué de la enfermedad. Emplearemos nuestro tiempo para analizar para qué estoy presentando el síntoma. La biodescodificación se basa en buscar las emociones ocultas escondidas en nuestro inconsciente, porque suele suceder que los seres humanos, en cuanto nos duele algo, corremos al médico a que nos medique y nos duerma los síntomas, pero muy pocas veces o casi nunca analizamos la situación desde nuestra emoción. Una enfermedad es una solución biológica que mi organismo está presentando ante un conflicto emocional no resuelto. Por lo tanto, mi enfermedad tiene un sentido biológico, el sentido biológico de la enfermedad. La biodescodificación en sí misma no es la solución a todas las enfermedades, es tan solo un paso más para que las personas tomen conciencia del verdadero origen de sus enfermedades y dejen de pensar que fue el clima, la genética, lo que comieron, etc. La mal llamada enfermedad es tan solo la forma en que mi cuerpo me dice que debo prestar atención a mis emociones y resolverlas. La biodescodificación logra esto identificando el tipo de conflicto de emoción vivida en su relación con el órgano afectado. La biodescodificación no trabaja con diagnósticos médicos o nombres de enfermedades. La biodescodificación trabaja con órganos o partes del cuerpo afectadas y analiza su significado emocional, que cabe aclarar, es preciso y exacto. Absolutamente todos los órganos, huesos, músculos y partes de mi cuerpo corresponden a un significado emocional específico, por lo tanto, no hay lugar para confusiones. Es normal que la mayoría de las personas hayamos leído, escuchado o platicado con respecto a que las emociones afectan nuestro organismo, pero para la ciencia médica en general, ese hecho tan importante no es suficiente para sanar a un paciente. Y claro que con solo saber qué emoción me está provocando el síntoma no vamos a sanar todos, aunque existan excepciones. Lo común es que la ciencia y la mayoría de las personas diga: ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahora con este dato? ¿Cómo lo resuelvo? Si perteneces a este grupo de personas muy racionales, te explico cómo funciona una sesión de biodescodificación. Una sesión de biodescodificación no es una plática entre amigos, no. Una sesión de biodescodificación es un enfrentamiento cara a cara entre biodescodificador y cliente. El cliente tiene prohibido platicar, contarnos su historia, presentarnos su eterna lista de dramas y malos momentos. No es una consulta psicológica en donde el cliente relata su caso con todo detalle, tampoco. Toda persona que crea, que sabe o asegure además conocer el motivo y la razón de sus enfermedades está equivocada. Por lo tanto, toda historia que pueda platicarnos un cliente es una total y completa mentira. ¿Por qué? Muy fácil. Porque si la historia que cuenta la persona fuera cierta, no estaría enferma, así de simple y así de contundente. Casi un 99% de las personas se sienten obligadas a explicar su vida, a explicarnos su niñez, a platicarnos de sus padres, de sus hijos, de su vida laboral, de su vida de pareja y de sus problemas. Y eso, para acabar pronto, a un biodescodificador no le importa, porque no es útil. Un biodescodificador analiza básicamente tres aspectos. El primer aspecto es los conflictos. Revisamos la vida de la persona desde su nacimiento hasta el día de hoy, buscando tres tipos de conflictos: los conflictos desencadenantes,
los conflictos programantes y los conflictos programantes estructurantes. El conflicto desencadenante es aquel que desencadena el síntoma, que lo dispara, que lo inicia, que lo provoca. El conflicto programante es aquel que me prepara para tenerlo. Y el conflicto programante estructurante es aquel que el cliente lleva consigo desde edades muy tempranas e incluso desde su concepción, y que lo va formando para desarrollar el síntoma en un momento determinado. El segundo aspecto a analizar es el proyecto sentido. Como biodescodificadores revisamos cómo fue la concepción y la gestación del cliente. Revisamos su vida en el vientre materno, cómo fue su nacimiento, cómo fue su vida hasta los 3 años de edad. Es importante conocer qué situaciones emocionales estaban viviendo los padres desde 6 meses antes de concebir al cliente. El tercer aspecto a analizar es el transgeneracional. Un elemento básico a revisar en una sesión de biodescodificación es el árbol genealógico del cliente, y es realmente fabuloso poder conocer hasta la línea de los bisabuelos. La magia de un árbol genealógico radica en que éste es el fiel guardián de todos los secretos de la familia, los no dichos, las cosas ocultas, los dramas escondidos. El árbol es imprescindible realizarlo de forma completa para una sesión de biodescodificación. Tanto el proyecto sentido como el transgeneracional son aspectos determinantes para comprender por qué somos como somos, por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué trabajamos en lo que trabajamos, por qué nos casamos con quien nos casamos. Ustedes podrán pensar que su falta de dinero es cuestión de mala suerte. Ustedes podrán pensar que la profesión que eligieron fue un gusto personal. Ustedes podrán pensar que la pareja que eligieron fue asunto del destino. Y a todo esto yo les digo, han vivido equivocados. Ustedes llevan la vida que llevan y son como son porque su inconsciente busca solucionar programas y conflictos que traen cargando desde muchas generaciones atrás. Y por eso la famosa frase, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, me tocó un mal hombre, es un golpeador? Qué mala suerte tengo en el amor, me llegan puros hombres infieles. Por más que lo intento, no me puedo embarazar. Que una situación ocurra solo una vez puede ser incidental. Que una situación se repita por segunda vez es una señal de alerta, pero que una situación ocurra por tercera vez implica una indiscutible historia oculta. Y claramente todas las personas traemos programas transgeneracionales que se están repitiendo y heredando, por lo tanto, hay que revisarlos. No son los conscientes los que nos hacen entablar cierto tipo de relaciones, son los inconscientes los que se encuentran. Si yo tengo una madre sumisa que permite maltrato, es muy probable que yo herede ese comportamiento. Si yo tengo un padre golpeador que maltrata a mi madre, es muy probable que yo sea un hombre golpeador. Yo puedo heredar todo tipo de información transgeneracional, pero está en mí tomar cartas en el asunto y liberarme, tomar conciencia de lo que en realidad quiero de mi vida y cambiar para resolver los conflictos. Y como en todas las situaciones, hay personas que simplemente sanan o se liberan de programas generacionales sin enterarse de cómo o cuándo lo hicieron. En la vida diaria, las personas solo utilizamos el 10% de la mente consciente, sin enterarnos jamás que hay un 90% de actitudes y comportamientos inconscientes. Por lo tanto, toda circunstancia, actitud o enfermedad que presentemos tiene un importante factor mental que lo determina. En algunas personas se trata de una influencia psíquica muy grande y profunda, y en otras se trata de una influencia psíquica muy ligera. Y lo que sí es una realidad y no esta discusión es que todo aquello que vivimos en nuestro cuerpo tiene un origen psicosomático. Por lo tanto, para cualquier situación que se presente, la biodescodificación tiene la misión de encontrar el conflicto emocional oculto en la mente que lo está provocando. Toda enfermedad, por lo tanto, es reversible porque el cuerpo humano no tiene ninguna capacidad física para enfermar.
Es la mente la que lo enferma con emociones mal gestionadas o heredadas. Nada externo al cuerpo puede enfermarnos, nada. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Carl Gustav Jung.